Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. Esperanza Morales nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre aquella lluviosa tarde de octubre en la Ciudad de México. Cuando su hermana Carmen llegó a su pequeño departamento en la colonia Roma Norte con lágrimas en los ojos y una propuesta que la dejaría sin aliento. Carmen, siempre la hermana perfecta, la exitosa abogada con el prometido millonario, estaba parada frente a ella temblando mientras le confesaba su terrible secreto. No podía tener hijos debido a un accidente que había sufrido años atrás. Y su prometido Ricardo Santillán, heredero de un imperio textil, amenazaba con cancelar la boda si no le daba un heredero. «Esperanza, tú eres mi única esperanza», le suplicó Carmen, agarrándole las manos con desesperación. «Ricardo no puede saber la verdad. Necesito que lleves a nuestro hijo, que sea tu óvulo, pero que él crea que es mío. Te pagaré todo lo que necesites, pero por favor, ayúdame a salvar mi matrimonio». El corazón de Esperanza latía aceleradamente mientras procesaba las palabras de su hermana. A los 35 años había renunciado a sus sueños de formar una familia después de que su esposo la abandonara 5 años atrás, dejándola sola con deudas y un corazón roto. Trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de contabilidad, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir, mientras Carmen vivía en una mansión en las lomas de Chapultepec. La propuesta era descabellada, moralmente cuestionable, pero la desesperación en los ojos de su hermana mayor y la posibilidad de salir de sus problemas económicos la hicieron dudar. ¿Qué pasaría después del nacimiento?, preguntó con voz temblorosa, observando cómo la lluvia golpeaba contra la ventana de su modesto hogar. Carmen evitó su mirada por un momento antes de responder. «Firmarías todos los documentos, renunciando a tus derechos maternos. El bebé sería legalmente mío y de Ricardo. Tú recibirías 5 millones de pesos y podrías empezar una nueva vida en el extranjero si quisieras». Esperanza sintió un nudo en el estómago. ¿Podría realmente entregar a su propio hijo por dinero y para salvar el matrimonio de su hermana? Pero entonces recordó las noches sin dormir preocupándose por las facturas, los préstamos impagos y la constante humillación de pedirle dinero prestado a Carmen. «Necesito pensarlo», murmuró, aunque en el fondo ya sabía cuál sería su respuesta. 3 semanas después, Esperanza se encontraba en la lujosa clínica de fertilidad del doctor Hernández en Polanco, vestida con una bata blanca mientras esperaba el procedimiento de inseminación artificial. Carmen había orquestado cada detalle meticulosamente. Los documentos legales que establecían que ella sería la madre legal, los pagos mensuales que comenzarían inmediatamente y la historia que le contarían a Ricardo sobre un tratamiento de fertilidad experimental que requería discreción absoluta. Durante las primeras semanas del embarazo, Esperanza se quedó en un departamento que Carmen había rentado para ella en la colonia del Valle, lejos de miradas curiosas y preguntas incómodas. Fue allí donde conoció a Alejandro Vega, el hombre que cambiaría su perspectiva sobre el amor y la vida. Alejandro era el CEO de Corporación Vega, una empresa de construcción que estaba renovando el edificio donde vivía temporalmente. A los 42 años, era un hombre divorciado, dedicado completamente a su trabajo después de que su exesposa lo hubiera dejado por su mejor amigo 3 años atrás. Sus encuentros comenzaron de manera casual, él supervisando las obras, ella saliendo a caminar para aliviar las náuseas matutinas. «Disculpe las molestias por el ruido», le había dicho la primera vez que se cruzaron en el elevador, notando su evidente embarazo. «Espero que todo termine pronto para que pueda descansar mejor».
Había algo en su voz, una gentileza genuina que contrastaba con la rudeza de los trabajadores de construcción, que la intrigó inmediatamente. A medida que las semanas pasaban, sus conversaciones se volvieron más largas y profundas. Alejandro le contaba sobre sus proyectos arquitectónicos, sus viajes por México supervisando construcciones, y ella compartía historias inventadas sobre su esposo en el extranjero que volvería después del nacimiento del bebé. La mentira le pesaba cada día más, especialmente cuando veía la manera en que Alejandro la miraba con respeto y cariño creciente. Una tarde, mientras caminaban por el Parque México, Alejandro se detuvo frente a una fuente y le confesó algo que la dejó helada. Esperanza, sé que esto puede sonar inapropiado considerando tu situación, pero debo decirte que estos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años. Hay algo en ti, en tu fortaleza y tu dulzura, que ha despertado sentimientos que creí enterrados para siempre. Esperanza sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Cómo podía explicarle que todo su mundo era una mentira construida para proteger el matrimonio de su hermana? El 6º mes de embarazo trajo complicaciones que nadie había anticipado. Durante una revisión médica de rutina, el doctor Hernández descubrió que el bebé tenía una condición cardíaca que requeriría cirugía inmediatamente después del nacimiento. Carmen se desplomó al recibir la noticia, no por preocupación maternal, sino por el temor de que Ricardo descubriera la verdad, si había complicaciones médicas que requirieran explicaciones detalladas sobre el historial genético. No podemos arriesgarnos, le dijo Carmen a Esperanza esa noche en el departamento, con una frialdad que la estremeció. Si Ricardo sospecha algo sobre el verdadero origen del bebé, todo se vendrá abajo. Tal vez deberíamos considerar otras opciones. Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás sugiriendo que termine el embarazo a los 6 meses? Es mi hijo, Carmen. Es tu sobrino. La discusión que siguió reveló el verdadero carácter de su hermana, quien había visto a Esperanza simplemente como un vientre de alquiler, no como la madre biológica del bebé que llevaba. Esa misma noche, destrozada emocionalmente, Esperanza buscó consuelo en el único lugar donde se sentía verdaderamente comprendida, los brazos de Alejandro. Sin poder contener más la verdad, le confesó toda la historia mientras lloraba desconsoladamente en el sofá de su oficina, donde él la había llevado después de verla caminando sola bajo la lluvia a las 11 de la noche. «El bebé es mío», le susurró entre sollozos. «No hay ningún esposo. Mi hermana no puede tener hijos y me convenció de ser su vientre subrogado para que su prometido no la abandonara. Pero ahora que el bebé tiene problemas de salud, ella quiere que me deshaga de él». Alejandro la abrazó más fuerte, procesando la información con una mezcla de shock y admiración por su valentía. «Esperanza, escúchame bien», le dijo con voz firme pero llena de ternura. «Ese bebé es tuyo, sin importar lo que digan los papeles que firmaste. Y si me lo permites, me gustaría estar a tu lado durante este proceso, no como un extraño, sino como alguien que te ama profundamente a ti y a esa criatura que llevas dentro». En ese momento, Esperanza descubrió algo que cambiaría todo. Alejandro no era solo el CEO de una empresa constructora cualquiera, sino que Corporación Vega era la principal competencia de Textiles Santillán, la empresa de Ricardo, y había estado batallando legalmente contra ellos por contratos gubernamentales durante años. El destino había jugado una carta inesperada que podría cambiar completamente el balance de poder en toda esta situación. La verdad salió a la luz de la manera más dramática posible durante la cena de compromiso de Carmen y Ricardo en el exclusivo restaurante Pujol de Polanco. Esperanza, ya de 8 meses de embarazo, había decidido confrontar a su hermana públicamente,
después de descubrir que Carmen había estado diciéndole a Ricardo que el bebé había muerto durante una complicación médica, mientras secretamente planeaba darlo en adopción para evitar cualquier conexión futura. Acompañada por Alejandro, quien había insistido en estar a su lado, Esperanza irrumpió en el elegante salón privado donde 50 invitados celebraban el próximo matrimonio. «Carmen, creo que es hora de que Ricardo sepa la verdad sobre el hijo que esperas», anunció con voz clara y firme, colocando sus manos sobre su vientre prominente. El silencio que siguió fue sepulcral. Ricardo, confundido, miró alternativamente a Carmen y a Esperanza. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer?». Carmen intentó desestimar a su hermana, pero Alejandro se adelantó con una carpeta de documentos médicos y legales que había obtenido discretamente a través de sus contactos. «Señor Santillán, su prometida contrató a su hermana como vientre subrogado porque ella no puede tener hijos debido a un accidente automovilístico que sufrió hace 5 años. El bebé que espera Esperanza es genéticamente hijo de ella, concebido con esperma de donante anónimo, no suyo». La explosión de Ricardo fue épica. No solo descubrió que había sido engañado sobre su paternidad, sino que también se enteró de que Carmen había estado mintiendo sobre su capacidad de tener hijos durante toda su relación. Pero lo que más lo enfureció fue enterarse de que los documentos de donación de esperma habían sido falsificados y que en realidad el procedimiento había utilizado esperma de un banco de esperma premium, pagado con dinero que ella había desviado secretamente de las cuentas conjuntas de ambos. En medio del caos, con Carmen llorando y tratando de explicarse, y Ricardo gritando sobre el engaño, Esperanza sintió las primeras contracciones del parto. Alejandro, sin dudar un segundo, la cargó hacia la salida mientras llamaba a la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, mientras Esperanza respiraba entre contracciones, Alejandro le propuso algo que la sorprendió completamente. «Cásate conmigo, Esperanza, no por obligación o por lástima, sino porque quiero formar una familia contigo y con ese bebé. Quiero ser el padre que esa criatura merece y el esposo que tú mereces». 8 horas después, en la sala de maternidad del Hospital Ángeles del Pedregal, nació Diego Alejandro Vega Morales, un bebé sano de 3,5 kilos que, contra todos los pronósticos médicos, no presentaba ninguna de las complicaciones cardíacas que habían sido diagnosticadas erróneamente. Carmen había mentido sobre la condición médica del bebé para manipular emocionalmente a Esperanza y convencerla de terminar el embarazo, con la esperanza de poder comenzar de nuevo con otro vientre subrogado más adelante. 6 meses después, mientras Esperanza amamantaba a Diego en la terraza de su nueva casa en Coyoacán, reflexionaba sobre cómo los momentos más oscuros de su vida la habían llevado a la felicidad más completa que jamás había imaginado. Alejandro había resultado ser no solo un padre amoroso, sino también el socio perfecto en la empresa de consultoría de maternidad subrogada ética que habían establecido juntos, ayudando a otras mujeres a navegar estos complejos procesos sin ser explotadas. Carmen había perdido no solo a Ricardo, sino también la demanda legal que él había interpuesto contra ella por fraude, y ahora trabajaba como asistente legal en un bufete pequeño, tratando de reconstruir su vida después de que toda su red social descubriera sus mentiras. ¿Podría Esperanza haber imaginado alguna vez que ser obligada a tener el hijo del prometido de su hermana la llevaría a encontrar el amor verdadero, con un CEO que se convertiría en el padre que su hijo nunca tuvo por derecho biológico, pero sí por amor incondicional?